Muchas gracias a todos por estar aquí, por tomarse su tiempo para pensar la educación, para compartir una jornada muy especial. Muchas gracias a Educar 2050, al CEM por la organización. Me toca el privilegio y la dificultad de ser el último orador, el privilegio porque no tengo que decir muchas cosas que ya se dijeron y de las cuales aprendí mucho, pero la dificultad también de hacer la síntesis o de retomar esa larga jornada y tan fructífera en todo sentido, las perspectivas hasta las provocaciones. Lo que voy a hacer es tratar de contar qué es lo que uno podría definir en términos prácticos, no tan abstractos, es la innovación educativa. Un concepto que tiene el riesgo de ser pronto a convertirse en obsoleto por su múltiple utilización, casi como la calidad educativa, es todo y no es nada. Entonces, para tratar de salvar a la innovación de esos riesgos, voy a tratar de llevarlo a un terreno más familiar y operacionalizado. Y lo primero que quiero decir es que yo veo a la innovación como una disposición. Es decir, la innovación no es algo que aparece, que rompe y se va, sino que es algo que se instala. Y es algo que se instala dentro de uno. Hace un tiempo tuve el privilegio de conocer a colegas del Colegio Montserrat en Barcelona. Los invito a que conozcan la experiencia, aunque sea por internet, es muy interesante, aún así como está en la web. Y es un colegio muy innovador, y lo que me contaban las monjas, porque son monjas que lo hacen, es que de alguna manera en el proceso se dieron cuenta que no terminaba nunca, que la innovación no era importante realmente cuando uno la incorporaba, dejaba de ser una palabra de la cual se hablaba. Al principio ellos hablaban mucho de innovación, y después de unos años ya desapareció la palabra porque se convirtió en parte del proceso de lo que uno hace. Y entonces innovación, más que hacer algo distinto, es reflexionar sobre la práctica. Si uno reflexiona críticamente, cambia, levemente, a veces profundamente, pero está en un proceso. Y esa es una disposición que hay que adquirir, hay que trabajar esa disposición, no es fácil. Pero una vez que se adquiere, lo bueno de ese trabajo es que es difícil sacársela de encima. Es decir, una vez que uno empieza a trabajar en su mentalidad, en cómo busco algo nuevo, cómo planteo el problema de una forma tal que yo pueda salir evaluando qué sucedió, cómo rompo por un ciclo de repetición y frustración para encontrar alguna vía de búsqueda de soluciones con otros, siempre es mucho mejor con otros, se incorpora de una manera que después es difícil dejar de hacerlo. Y en ese sentido, los educadores son buscadores de sentido. El segundo componente de la innovación es un sistema de creencias, así lo defino yo. Un sistema de creencias en educación no es lo mismo cualquier innovación, en ningún campo, pero las innovaciones también son peligrosas. Son peligrosas cuando distraen, son peligrosas cuando uno no sabe para qué son, porque son como golosinas, que uno parece entretenerse con algo nuevo. Y eso es peligroso porque el tiempo que tenemos nosotros con nuestros alumnos es un tiempo muy valioso y no es un tiempo de simple experimentación. Una parte tiene que ser experimentación, pero tenemos que tener un norte, una dirección y un surco. Y eso implica tener una cierta claridad hacia dónde uno querría llevar a su práctica pedagógica y al mismo tiempo un cierto proceso. Ese proceso yo querría que fuese, por un lado, el proceso de un buscador, pero también el proceso de un científico. Un buen docente es un científico en el sentido de que hace hipótesis, las prueba, busca evidencia para validarlas, busca el campo de conocimiento en el cual se inscribe lo que hace, no lo inventa, busca qué han hecho otros y qué registro hay de eso que han hecho otros, practica el método científico. Y practicar el método científico combinado con la innovación puede producir una capacidad de reflexión sobre la práctica, de reflexión científica sobre la práctica y de transformación de la práctica.
A ese marco general le agregaría una serie de ideas, bueno, hacia dónde ir o qué pensamos de lo que hacemos y más aún, qué pensamos de nuestros alumnos. Ahí es donde creo que no alcanza con tener una mentalidad de innovación y agregarle a eso una mentalidad científica. Tenemos que ser apasionados de la justicia social. Y apasionados de la justicia social es tener una adhesión a la idea de justicia. Y hay muchas ideas de justicia, algunas tentadoras, rápidamente excluir a los que no saben o ponerlos en una clase diferenciada para hacer supuestamente, entre comillas, justicia con los que sí quieren aprender. Esas ideas de justicia son peligrosas, entonces tenemos que tener claro cuáles son nuestras ideas ordenadoras de justicia. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el otro? ¿Hasta qué punto somos capaces de abrazar el concepto de el derecho a la educación en términos prácticos y cómo trabajamos la práctica de la integración de las diferencias, de crear entornos donde todos valen, donde todos tienen un sentido de pertenencia y de identidad, donde uno permanentemente está buscando quién es el que está pequeñamente excluido o muy evidentemente excluido y lo saca de esa exclusión. Es un proceso, es un trabajo que está muy afianzado en creencias. Entonces, quedémonos con estas dos nociones, innovación y justicia, y vamos a ver cómo se pueden combinar. Y para eso les voy a presentar este pequeño diagrama que armé, que tiene en un polo, el polo vertical, innovación de un lado y repetición o tradición del otro, y en el polo horizontal, desigualdad y justicia, cómo enfrentamos las desigualdades sociales. Y ahí tenemos, bueno, para empezar, una zona improbable. Yo la llamo una zona improbable por no decir imposible o inviable, que es crear más justicia social con repetición y tradición, con métodos tradicionales. Creo que eso es casi imposible de lograr. No lo sé, pero me parece improbable. Después tenemos el sistema educativo tradicional, llamémosle las prácticas que conocemos, la organización del sistema educativo tal como lo conocemos, más allá de sus excepciones, valiosas excepciones, pero que no dejan de ser excepciones de aquellos que hacen algo alternativo, distinto, o que no están en ADN del sistema educativo. Este sistema educativo tradicional es poco innovador, es repetitivo porque se basa en el principio fundacional de aplicar lo que el Estado dice, aplicar normas. Recuerden que los docentes son funcionarios públicos, repiten supuestamente un currículum que tiene que ser para todos igual, supuestamente, con lo cual es un sistema poco innovador y yo creo que poco justo, que produce un relativo principio de justicia con aquellos que están en situación de desventaja, porque ir a la escuela es mejor que no ir, pero aún así la escuela como institución, como sistema educativo, tiende a reproducir y ampliar las desigualdades. Con lo cual, ese propio sistema educativo tradicional y como lo conocemos, funciona al mismo tiempo que incluye y quita ciertas desventajas, cuando lo miramos en el resultado final, termina ampliando las desigualdades sociales. Tanto por cómo se estructura su oferta y por quienes pueden acceder a las escuelas de más calidad, entre comillas, como por las propias prácticas pedagógicas que tienden a excluir a aquel que no puede seguir el ritmo, y que es seguramente aquel que tiene desventajas sociales. Con lo cual es un sistema que yo le pongo un poco más de la línea hacia la izquierda en torno a propiciar una cierta reconstrucción, reconfiguración y cristalización de la desigualdad social. Y después tenemos un mundo nuevo que ha emergido en los últimos años, donde empiezan a aparecer distintas olas de innovación y la tecnología claramente atrae el mundo de la innovación, y ahí es donde pongo lo que podríamos llamar el mercado de educación y tecnología. Y el mercado de educación y tecnología es un mercado en plena ebullición que maneja cada vez más dinero y lo hace a ritmo exponencial, que entra a la vida de los alumnos de forma directa, a veces ni siquiera tiene que pasar por las escuelas, y que puede producir muchos aprendizajes significativos. A veces no, a veces son luces de colores, ilusiones, pero a veces efectivamente, a partir del uso de la tecnología, a partir de la innovación, de la creatividad, son muy eficientes y o transformadores, pueden hasta generar pasión por el aprendizaje. Pero es muy probable que lo hagan reforzando aún más las desigualdades, porque el mercado funciona en base al principio de la ganancia, y el principio de la ganancia va a buscar a aquellos que tengan más recursos y va a reproducir y ampliar las desigualdades sociales.
Entonces, más allá de que hay parte de ese mercado de educación y tecnología que es una burbuja, en conjunto puede generar el principio de innovación, difícilmente el principio de justicia. Y eso nos deja en esa zona por descubrir. Y esa zona es la zona a la cual creo que están invitados todos ustedes. Muchos de ustedes, me imagino, están en el sistema educativo tradicional y tendrán que descubrir cuáles son los viajes posibles a esa zona que construye justicia con innovación, que usa la innovación para potenciar las capacidades de los alumnos. Es un viaje difícil, es un viaje que a veces requiere muchas traducciones prácticas, porque la abstracción teórica es peligrosa, puede sumar más frustración que posibilidades de avance, pero a la vez es un viaje fascinante que la generación de educadores que está hoy en las aulas y que va a estar en los próximos años tiene quizás más oportunidades de vivir y de trabajar que cualquier generación de educadores anterior. Y les quiero contar quiénes están viajando en esa dirección, en algunos casos como escala de sistema o como escala de política educativa y después como escala más de docentes, muy brevemente, para no ocupar tanto tiempo, pero tratar de invitarlos al viaje con aquellos que están viajando. Este es un caso, les voy a contar 3 casos de sistemas de innovación. Este es el caso de Escuela Nueva en Colombia. Escuela Nueva en Colombia nació hace unos 20 años, tiene un largo recorrido histórico, es un dispositivo de trabajo en escuelas rurales, que ahora ya se está expandiendo en escuelas urbanas también, que básicamente combinó una serie de materiales, tiene materiales muy innovadores porque no son materiales que se usan de forma prescriptiva y de forma instrumental. Son materiales, cartillas pedagógicas para los alumnos y para los docentes que son provocadoras, que lo que hacen es producir preguntas, producir dinámicas colaborativas, producir conocimiento, producir creatividad, pero lo hacen con cartillas, es decir, no, es muy difícil llevar la innovación a gran escala. Por eso los materiales nos acercan a una escala donde la innovación no dependa de una persona. Por eso la cartilla de alguna manera traduce y amplía la escala. Escuela Nueva tiene modelos de renovación de la pedagogía, trabaja mucho con sistemas de tutorías, con grupos de 5 o 6 alumnos, con modelos pedagógicos de interacción entre ellos, con el diario de clase. El diario es una actividad de metacognición, donde los alumnos reflexionan sobre cómo están aprendiendo, con mucho trabajo con la comunidad, de armar proyectos educativos dentro de la comunidad, con un trazado flexible de las dinámicas de aprendizaje, donde uno no tiene que pasar todo un año para acreditar un conocimiento. Bueno, es un modelo disruptivo y la escala son casi 1 millón de alumnos. Y en Escuela Nueva, para que se den una idea de la magnitud, Colombia, la mención de la prueba de la UNESCO para toda América Latina de aprendizaje de lengua y matemática en 3er y 6º grado, Colombia fue el único país de América Latina cuyas escuelas rurales sacaron mejores resultados que las escuelas urbanas, sin controlar por nivel socioeconómico. Es decir, es un sistema que funciona. El segundo caso que les quiero contar, si logro avanzar, es el caso de Escuelas del Mañana de Brasil. Es un modelo de renovación pedagógica en los sectores más difíciles, más vulnerables de Río de Janeiro. Son casi 200 escuelas. Es un modelo que partió también de la renovación de la infraestructura, de crear entornos de aprendizaje. Son escuelas de tiempo integral, pero lo que hacen es introducir no primero la idea de que hay que ampliar el tiempo, sino primero la idea de cómo crear sentido en los jóvenes en sectores de extremo riesgo social. Y cuando uno empieza a trabajar sobre el sentido, empieza a decir, bueno, ¿y qué necesito? Necesito un proyecto de vida, necesito trabajar con tutorías, necesito trabajar con nuevas tecnologías, con deporte, y cómo empiezo a insertar eso en una malla curricular. Y ahí es donde viene el proyecto de jornada extendida o jornada completa, o ellos lo llaman tiempo integral. Es decir, está armado sobre el proyecto vital de los alumnos, está armado sobre la idea de romper una caja curricular enciclopédica de muchas materias, fragmentada, que hace poco sentido para los jóvenes. Es un proyecto que logró rearticular la estructura curricular, que logró trabajar con el cargo docente, involucrar a los docentes, involucrar a las familias, tiene un consejo de gobierno, las familias y la comunidad trabajan en la escuela. Muchas de las actividades se hacen fuera de las escuelas, trabajando en el entorno, y el impacto también ha sido notable.
del 37% de deserción escolar que tenían las escuelas secundarias en estos contextos, bajaron apenas el 11% en 3 años. Es decir, que también puede verse los resultados a corto plazo. El tercero es el que más me ha gustado, todo lo que hemos estudiado. Esta es parte de un proyecto de investigación que estamos haciendo en CIPEC desde hace mucho tiempo, que vengo viajando mucho por América Latina, apasionado por tratar de conocer qué cambia, cómo se logra a escala, qué funciona, qué no, qué es lo que realmente puede transformar un sistema educativo. Y en este último tiempo estamos trabajando en encontrar aquellas piezas que logran transformación y al mismo tiempo logran escala. Y esta es la que a mí por ahí más me ha apasionado, es el sistema de redes de tutorías que se ha creado en México en el año 2009 especialmente, que lo desarrolló un gran educador, Gabriel Cámara, que básicamente lo que hace, él dice, yo los saco de la jaula, dice, de la jaula pedagógica, y trato de que enseñen y aprendan como parte del mismo proceso, como les sale a ellos mismos, haciéndose preguntas. El método es un método que se trabaja en escuelas rurales con diversas edades, es decir, un método muy adaptado a la condición que crea la escuela rural, que es una condición que para algunos es una dificultad, pero para otros es una gran oportunidad, que es la diversidad de edades, los grupos multigrado. En esas aulas, el método funciona básicamente con 3 pasos, y lo cuento obviamente muy rápido. El primer paso es subdividir la currícula en grandes temas, en los temas centrales. El currículum es demasiado largo, generalmente es inabordable, es muy superficial, y de tan superficial es muy difícil que alguien se prenda a ese currículum, es decir, se prenda al aprendizaje. Con lo cual hay un primer paso que es desglosarlo en grandes temas, en temas que capturen el interés en cómo están formulados, pero no en temas nuevos, no es salir de la currícula, es rearmar la currícula en términos de su significado, de su impronta casi personal. El primer paso entonces es esta estructura curricular en grandes temas, y el alumno va eligiendo un recorrido, busca un tema. El segundo paso es el trabajo del docente con el alumno, y ese trabajo está basado en la mayéutica socrática. El docente lo que hace es estructura su trabajo con el alumno en tutoría, haciéndole preguntas. Y le pregunta cómo haría esta suma o cómo haría esta operación y por qué no la haría distinto. ¿Y por qué lo pensó así? ¿Y qué pasaría si lo hace de otra forma? ¿Y podría probar de otra forma? ¿Y te frustraste cuando lo hiciste? ¿Cuánto tiempo demoraste? ¿Y por qué te llevó tanto tiempo? ¿Estabas pensando cuando lo hacías o estabas calculando? Es decir, todo tipo de preguntas que conducen a una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. Hay un estudio muy famoso que realizó un especialista australiano que se llama John Hattie, que analizó las prácticas pedagógicas en diversos contextos, analizó diversos modelos de enseñanza, y lo que encontró, usando distintos métodos de evaluación del impacto de la enseñanza, es que lo que más impacto genera en el aprendizaje de los alumnos, no es lo único obviamente, lo que más impacto genera es la retroalimentación cognitiva. Es decir, trabajar con el alumno en cómo está aprendiendo, en reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Y esto cualquiera de nosotros que ha pasado por las aulas sabe que es así. Solo que no sabemos cómo hacerlo real con 30 alumnos o 20 alumnos. El método de las redes de tutorías funciona haciéndolo real. El tercer paso es el alumno enseñando a otros alumnos. Es el alumno tutoriando, y además usan el verbo de forma, te voy a tutoriar, te tutoreo esto. O sea, falta una práctica. Lo hacen 2 millones de alumnos en México. Se tutorean entre ellos. Y ven alumnos, incluso chicos más chicos, tutoriando a chicos más grandes. Y se sientan y le preguntan. Y hasta hay un momento en el cual le preguntan, ¿cómo te sentiste en el proceso? ¿Te sentiste bien? ¿Te gustó? ¿Querrías hacerlo de vuelta? ¿Querrías hacerlo con otro alumno? Es decir, hay todo un proceso en el cual uno va encontrando ¿qué? El propio ritmo de aprendizaje, que son totalmente diversos y que la escuela anuló al homogeneizar las prácticas. El método de tutorías lo que hace es revitalizar el contacto personal con el aprendizaje.
el respeto por el ritmo de cada uno. Y al mismo tiempo, la posibilidad indefinida de reconstruir el aprendizaje. Solo conversando con otros o enseñando a otros. Para que se den una idea, el método de las tutorías, a ver si me ayudan a pasar porque creo que no hay energía en este control. Este es un gráfico medio complejo, pero lo que pueden ver ahí, el método de tutoría se hizo en escuelas telesecundarias. México tiene una enorme cantidad de escuelas telesecundarias en ámbitos rurales, donde hay poca oferta docente y donde tienen que recurrir a una parte virtual en la escuela, pero una parte virtual, por eso se llaman telesecundarias. Son las escuelas históricas. Y fíjense, todos los modelos de escuelas, las escuelas privadas, las escuelas técnicas, la media nacional tiene estancados los promedios de aprendizaje los últimos años en México. Cuando se instaló las redes de tutoría en 2009 en las telesecundarias, fíjense cómo disparó y cómo aumentó los resultados de rendimiento en lengua y matemática, perdón, esto es en español, en la prueba de enlace que es censal a todas las escuelas del país, con lo cual también da resultados, no es simplemente una ilusión la innovación. Ahora, estos grandes modelos de cambio que producen ecosistemas de renovación pedagógica y que son, creo yo, los que deberían estar mirando, los que diseñan la política educativa, conversando con los educadores, porque no hay que diseñar la política ya fuera de los educadores, también nos deja la posibilidad de pensar la innovación a pequeñas escalas y pequeñas escalas que no son menores. Y acá les quiero contar un par de casos y ya nos vamos a ir cerrando. Uno de los que más me ha impactado en los últimos años es el caso del profe Córdoba, profesor Daniel Córdoba, que está en Salta, vive en Salta, es un salteño. Lo ven ahí, es el cabezón de pelo blanco que ven ahí adelante. Me gusta que le digan cabezón. Y lo que hizo el profe Córdoba, como lo conocen, es de pronto empezó a preparar a sus alumnos, profesor de física, y empezó a preparar a sus alumnos para los exámenes, para las olimpiadas, para acceder a la universidad en clases gratuitas, voluntarias, no cobran, los sábados a la mañana en la Universidad de Salta. Y empezó a tener alumnos y más alumnos y más alumnos. Empezó hace 6, 7 años. Y lo que hace es pensar la física de manera apasionante. Descubre con sus alumnos, plantea problemas de la vida real, de todo tipo, trae todo tipo de problemas que salen en los diarios, que aparecen en las noticias, y los trae para pensarlos en términos de las leyes de la física, en términos de la historia de la física, y provoca el pensamiento científico. Es un revolucionario de la didáctica de la física. De vuelta, como me gustan mucho los resultados, porque me parece que es muy importante no quedarse simplemente en la historia, en la anécdota, en lo que parece atractivo. El profe Córdoba tiene muchos alumnos, ahí está él sentado con su camada de alumnos, más no entran. En el Instituto Balseiro, cuando salen las inscripciones y los que entran en el Instituto Balseiro, Bariloche es el más importante estudio de física universitarios, y muy difícil de acceder porque tiene un muy difícil examen de ingreso. Salta es la provincia que tiene más ingresantes de todo el país a física, una provincia pequeña y que uno pensaría está desaventajada por sus contextos sociales. Y por último, están los invisibles. Los invisibles son muchos de ustedes, son los que están construyendo innovaciones a pequeña escala. Lo están haciendo en el aula, lo están haciendo con colegas, lo están haciendo a veces a favor o en contra de lo que piden las autoridades, porque hay mucha diversidad, hay supervisores que auspician y alimentan la innovación y hay otros que la paran con obstáculos burocráticos. Es un sistema muy disperso que hace poco uso de lo que inventan las aulas o de lo que crean sus propios docentes, pero está lleno de casos de pequeñas innovaciones disruptivas dentro de las aulas y de las escuelas. Hace algunos años estamos trabajando en recopilarlas, como en muchos casos. El proyecto se llama Aprender de las Escuelas, pueden explorarlo, van a encontrar muchas escuelas públicas del país que están haciendo experiencias valiosas. Y ahí les dejo el libro que para mí es como una antorcha de los educadores, defensores de la justicia social y de la innovación. Es el libro de Teresa Punta, es una directora de escuela pública del sur, de la provincia de Chubut,
y el libro, incluso el título me gusta mucho, porque son señales de vida, donde parece que la escuela está de alguna manera desapareciendo como institución, y están las señales de vida de estos educadores que están trabajando en contextos vulnerables, una escuela que atiende a alumnos de extrema pobreza, que trabaja el concepto de la innovación sin mencionarlo y lo trabaja constantemente, porque lo que hace es busca respuestas para sus alumnos. Nunca se satisface, nunca termina. Es un trabajo pedagógico, es un trabajo de justicia. Cómo construir esa mentalidad, esa visión de la posibilidad de hacerlo. Y hay mucho de no sentirse limitado por las condiciones exteriores, que son muchas veces limitantes, que son condicionantes, pero que a veces también son una excusa para no hacer más amplio el umbral de intervención de las escuelas. Y por último, ¿qué es lo que podemos aprender de la innovación para hacerla escalar? Bueno, yo creo que hay que pensar en fases, no se puede hacer todo de un día para el otro. Y las fases requieren algunos puntos críticos. Entre ellos, creo que es muy importante que los equipos, tanto de los ministerios de educación como los equipos de conducción, supervisores, directores de escuela, sean buscadores de nodos, buscadores y creadores de nodos de innovación, que donde hay personas como el profe Córdoba, por ejemplo, y como muchos otros, y como hoy vimos 2 escuelas maravillosas aquí, donde se los busque para generar imanes, para trabajar con ellos, para aprender de ellos, para multiplicar, para que ellos trabajen junto a otras escuelas. La identificación de estos nodos, de estas personas transformadoras, de estas instituciones que están renovando la educación, es muy importante porque no está lleno de ellos, pero están, y a veces están invisibilizados. Crear, fortalecer y difundir ideas de justicia es tan importante como crear o buscar estos nodos de innovación, juntarlos, porque los principios de justicia muchas veces no están insertos en las creencias o en los métodos más innovadores. A veces están en las escuelas más aventajadas, y está muy bien que sea así, pero ojalá muchos de esos educadores quieran irse a las escuelas más difíciles, y eso hay que trabajarlo. Hay bastidores, uno de los bastidores que más atención hay que prestar, y que estoy hablando especialmente de las autoridades educativas, son los concursos. Son instancias donde se definen años y años de una escuela o de muchas escuelas. Es muy importante trabajar en que los concursos estén muy bien pensados en hacia dónde van esos directivos, esos supervisores. Es una oportunidad que marca el sistema educativo. Y como los concursos, hay instancias de formación, de supervisión, hay, de alguna manera, llamémoslos, los nodos naturales del sistema educativo. Esos nodos también deben ser retroalimentados con ideas de justicia e innovación. Prender mechas, llevar a las escuelas innovaciones alcanzables, inspiraciones alcanzables, no estas ideas de ciencia ficción, no abismos que no permiten ser recorridos, no abismos que generan más frustración, sino ideas que pueden ser recorridas, que son prácticas, que son operativas, que son alcanzables. En una segunda fase temporal, que uno puede pensar que requiere de ciertas capacidades previas, de cierta institucionalidad previa, es fundamental trabajar en crear un sistema, una cierta plataforma, virtual y no virtual, un congreso anual, porque eso es físico, presencial, donde se compartan experiencias, que esté distribuido en toda la geografía, y un espacio virtual donde uno pueda retroalimentar, que sea claro, que sea visible, que sea pensado en las personas y no estos repositorios de buenas prácticas que nadie nunca lee. Tenemos que ser capaces de encontrar la trama de sentido que hace que uno participe, se inscriba. A veces incluso hay que crear incentivos en la carrera docente. ¿Por qué no tener un puntaje adicional para aquellos que crean modelos de innovación que son probados que funcionan y son compartidos con otros, que no sea simplemente una tarea voluntaria? Crear, en definitiva, el inicio de un diálogo sistémico. Estos procesos que yo les conté antes, muy brevemente, y que los invito a explorar, el caso de las redes de tutorías o las escuelas, o el modelo de escuela nueva en Colombia, son ecosistemas de innovación. Traman la innovación, la injertan en el propio proceso. Los docentes de redes de tutoría se forman con el método de redes de tutoría. Los
se forma con un libro abstracto, con una exposición. Se forma con otro docente que les hace preguntas. ¿Y cómo enseñas? ¿Por qué enseñas así? ¿Y qué preguntas te haces cuando enseñas? Es decir, el mismo método. Crear un ecosistema de renovación pedagógica. No va a haber transformaciones profundas si no logramos hacerlas sistémicas, si están dispersas. Si no hay un modelo donde el Estado participe en cómo incubar, difundir y reprocesar la innovación. La innovación pedagógica con sentido, no la innovación porque sí. Y por último, crear en una tercera fase esas famosas redes horizontales de creatividad e innovación. Como vemos en algunos países como Finlandia, Singapur, donde las propias escuelas, casi sin ayuda del Estado, son las que inventan el sistema educativo español. Eso está lejano, no es el momento para empezar a trabajar en una red donde hay falta de capacidades, donde hay angustia docente, donde hay enormes dificultades, pero sí hay que tener ese horizonte como quizás el tercer gran eslabón de una cadena que puede empezar hoy y que puede empezar en muchos intereses. Muchas gracias.